Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Soy Osvaldo Sosa y hoy vamos a hacer una clase de historia del Perú. La clase del día de hoy tiene que ver bastante con la ubicación cronológica que tenemos que tener para estudiar diversas etapas en la historia de nuestro país. Como nosotros sabemos, todo empezó por la época prehispánica, ¿no? Para ello tenemos que estudiar algo muy importante, la periodificación que nos brinda la posibilidad de identificar los momentos en los cuales el Perú o en el Perú se desarrolló la alta cultura. Pero te preguntarás, ¿quién o a quién se le ocurrió hacer esta periodificación? A John Rowe. Acá lo tenemos. ¿Okay? Hoy en Aprendiendo Ciencias Sociales, entonces lo que vamos a hacer es precisamente eso, ¿no? Identificar los grandes momentos y cuáles fueron las diferencias entre estos momentos para poder estudiar la historia de nuestro país. Para eso entonces el tema es periodificación prehispánica. Ahora, en el tema que tenemos que desarrollar dos grandes momentos en la historia de nuestro país, pero teniendo como base algo fundamental, la aparición de la primera civilización de América, que en este caso es Caral. ¿Ok? Tú sabes que yo tengo un video de Caral, así que bueno, velo y ahí puedes identificar más o menos las características de esta población. Ahora, vamos a centrarnos en el tema porque hay dos grandes momentos como te expliqué hace rato. Seguramente tú habrás escuchado, ¿no?, los términos horizontes y el término horizonte y el término intermedio. Ya. Según John Rowe, la historia del Perú se divide en esos dos grandes momentos, ¿no? Intercalándose los intermedios, o mejor dicho, los horizontes y los intermedios. Cada uno de esos momentos, obviamente, tiene una característica en particular que vamos a ponerlos. Entonces, como ya lo hemos identificado, vamos a poner acá, ¿no? Los horizontes, que son tres, que recuerda perfectamente, son tres, es el horizonte temprano, el horizonte medio y el horizonte tardío. ¿Ok? Y también están los intermedios. Ahora, ¿por qué tenemos este mapa del Perú acá? Porque vamos de una u otra manera a poner un ejemplo de cada una de una civilización que se desarrolló en el horizonte y otra civilización que se desarrolló en los intermedios. Pero primero lo que tenemos que saber es aprender a identificarlos. ¿Cómo yo sé qué civilización está en un horizonte y qué civilización está en un intermedio? ¿No? Porque recuerda que nosotros tenemos Chavín, Paracas, Nazca, Mochica, Huari, Tiahuanaco y Chimú. Y también los incas, hay que decirlo, porque los incas también están incluidos en estos dos grandes momentos de la historia de nuestro país, ¿no? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo las identifico? ¿Por qué, por ejemplo, Paracas sí y Chavín no? ¿O Huari sí y Tiahuanaco no? ¿Okay? Vamos a ordenarlos entonces, porque la primera característica fundamental de los horizontes es que tienen, a ver, un dominio político, coma, militar y religioso. Ahí está. Esa va a ser una de las características principales que o las civilizaciones o sociedades, ¿no?, prehispánicas van a tener definitivamente un dominio político, militar y religioso. Pero este dominio, esta trilogía de dominio, no va a poder ser si no tiene algo que es mucho más importante todavía. Vamos a poner ahí, ¿no? Eh, la extensión la extensión territorial, básico para entender y para conocer, ¿no?, qué sociedades preincas están en los horizontes. A ver, vamos, te voy a citar un ejemplo muy claro, ya en el mapa, por eso la idea es esta, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, a ver, te preguntarás qué sociedad preinca es esta, ¿te acuerdas?
¿Te acuerdas qué sociedad preinca abarcó todo este espacio territorial del Perú? ¿Ah? Acá vamos a poner entonces a Chavín. Ahí está, la sociedad Chavín, la cultura matriz del Perú, descubierta por Julio César Pello en 1919, ¿no? Justo, obviamente, ya sabes perfectamente que yo tengo un video de Chavín, del cual te lo recomiendo, que está buenísimo, ¿ya? Y nada, pues, ¿no? Chavín dominó políticamente, ¿no? A nivel militar, ¿no? Religioso. Fue un gobierno teocrático militar, pero no pudo haber hecho eso o todo eso si no tenía un dominio territorial también, ¿no? Ahora, una característica que le vamos a poner acá, porque no la vamos a escribir por el espacio, ¿ya? Es que al tener un dominio territorial o una extensión territorial, ¿no? Su extensión abarca todos estos poderes. ¿Qué quiere decir eso? Que culturalmente hablando, todo el territorio chavín tenía, tenían las mismas costumbres, la misma presencia. Te vamos a citar un ejemplo, ¿no? En el templo de Chavín de Huántar, por ejemplo, existen las cabezas esclavas, ¿no? El dios felino, ¿no? ¿Ok? Ya sabemos, ¿no? La Estela Raimonde, etcétera. Pero en Lima también hay una huaca que se llama la Huaca Garagay, que es, obviamente, ¿no? Con rasgos felinoides tipo Chavín. Ahí está. Eso quiere decir que no solamente su centro político fue en Chavín de Huántar, como insisto, ya tenemos un video, sino que también abarcó muchísimo más de su extensión territorial y su influencia no solamente fue política, militar y religiosa, sino también en la alta cultura. ¿Okay? El mismo ejemplo podemos mencionar en Paracas, por ejemplo, que recuerda Paracas tiene dos grandes periodos, cavernas y necrópolis. Dicho sea de paso, también tengo un video de Paracas. ¿Okay? Paracas, cavernas es o tiene la influencia de Chavín, pero ya no necrópolis, porque tiene más influencia en este caso de Nazca. ¿Okay? Entonces, las características principales ya las conocemos, un dominio político, militar, religioso, pero además tiene que tener extensión territorial, como ya hemos visto acá. Chavín, por ejemplo, por eso Chavín es también conocido como una cultura panandina. Pan quiere decir grande, andina, de los Andes, ¿sí o no? Muy bien. Ahora, justo tenemos acá una cabeza clava, imagínate. Y acá, pues, este es un recuerdo que me traje de Chavín de Huántar. ¿Ok? Luego vamos a poner acá, ¿no? Los intermedios. A ver, si el horizonte, ¿no? Si hay tres horizontes, como te expliqué hace rato: horizonte temprano, horizonte medio, horizonte tardío. ¿Ok? Acá va a haber dos intermedios, pero van a ser las características tres que vamos a poner acá. Ojo, van a ser, son señoríos. ¿Qué quiere decir que son señoríos? Que su gobierno va a ser regional, que va a depender de un solo gobernante. Ejemplo, Mochica. ¿Mm? Luego tenemos como característica principal también de los señoríos, no tienen extensión. No tienen extensión territorial, ¿no? Y como no tienen extensión territorial, tampoco tienen extensión cultural ni religiosa. Pero recuerda, tienen costumbres propias. Vamos a poner acá entonces, costumbres propias. Ahí está. Entonces, digamos que esto podemos, en el mapa del Perú, ¿cómo podemos identificar, por ejemplo, a una sociedad preincaica? A ver, ya sabemos que Chavín, ¿verdad? Tiene este dominio. Pero recuerda que te dije que Paracas, por ejemplo, aparece a final de la decadencia Chavín. Y en plena decadencia Chavín aparece Paracas. Por eso que Paracas, según Julio César Tello, que también descubrió Chavín, ¿no? Paracas se descubierta en 1925 por Tello. Tello divide a Paracas en dos grandes momentos también. En Paracas, cavernas y necrópolis. En cavernas, como te digo, influencia Chavín, pero en necrópolis ya no.
Necrópolis ya es más autónomo, más independiente, pero a la vez en Necrópolis estaba apareciendo una sociedad muy importante. Por acá está, mirad. ¿Mm? ¿Qué sociedad es esta? Te preguntarás. ¿Mm? Está aquí la sociedad Nazca. Ahí está. Los Nazca aparecieron en esa época en la historia del Perú. ¿Okay? Espero hayas entendido la clase, hayas identificado cuál es un intermedio, cuál es un horizonte. ¿Ok? Y bueno, ahora vamos a especificar qué sociedades preincas están en el horizonte temprano, horizonte medio, horizonte tardío y los dos intermedios que ya sabes. Nos vemos, cuidado. Bueno, como ya hemos aprendido entonces, la periodificación de la historia del Perú comprende dos grandes momentos, los horizontes y los intermedios. Acá los tenemos, ¿ok? El horizonte temprano, el horizonte medio y el horizonte tardío. Los intermedios son el intermedio temprano y el intermedio tardío. Esto nos va a poder ayudar probablemente a resolver un examen inclusive de admisión de San Marcos. Date cuenta que cuando estudias culturas preincas o sociedades preincas, tienes que ubicarlos cronológicamente hablando para ver sus características, ¿no? Y ya sabemos cuáles son las características principales entre un horizonte y entre un intermedio. Recuerda básicamente que las características de un horizonte son la extensión territorial y a partir de ahí la imposición de su cultura, de su religión, a través de la milicia, ¿ok? Y a partir de ahí también obviamente su poder político. En el caso de Chavín, como mencionamos, el sacerdote, ¿ok? Muy bien. La religión era muy importante en la época, me imagino que te recordarás. En los intermedios no son tan así, los intermedios son regionales, los intermedios son curacazgos, los intermedios son señoríos, ¿no? Tienen su propia cultura, su propia identidad. No son como los horizontes, que los horizontes, por ejemplo, el gobierno de Chavín, otra vez insisto, desde el norte hasta el centro y al sur tenían las mismas costumbres, el mismo ser divino, no todas las regiones que abarcaba su extensión territorial de una u otra manera estaban dominados por una casta sacerdotal, ¿no? Es por ello que, como mencionamos en el video que tenemos de Chavín, ¿no? El templo Chavín de Huántar, la plaza mayor de Chavín, la cuadrada, era escenario de una peregrinación de todos los pueblos hacia ese punto. No sé si te acordarás. Bueno, en todo caso ahí está en mi video de Chavín. Los intermedios, no, como te dije, son gobiernos chiquititos, ahí independientes uno del otro. ¿A la vez hubieron varios? Sí, hubieron varios. Ahora, al costado vamos a poner qué sociedad pre-inca se desarrolló, o inca también, se desarrolló en cada uno de los horizontes y en cada uno de los intermedios. Por citar, para empezar en todo caso. En el horizonte temprano se va a desarrollar, como ya mencionamos también, se va a desarrollar Chavín. Ahí está, pero no solamente Chavín, porque te acordarás en la clase anterior, ¿ok? Y en mi video de Paracas que hicimos, que Paracas se divide en dos grandes momentos, Cavernas y Necrópolis. Cavernas pertenece al final de Chavín y por ende tiene que estar ahí. Cavernas, vamos a para Chavín y Paracas. Entonces Paracas, ¿no? Chavín y Paracas pertenecen al horizonte temprano. Pero hay que recordar también, acá estás en la época ya de la cerámica, ¿ok? No te vayas a olvidar de eso. Antes del horizonte temprano, ¿quién es que está? El precerámico andino. ¿Y qué sociedad o qué civilización se encuentra allí? Caral, que también hemos hecho un video, ¿ok? Muy bien. Profesor, entonces, ¿qué sociedades preincas se desarrollan en el intermedio temprano? Ajá. Muy bien, otra vez. Paracas, dos grandes momentos, ¿sí o no? Cavernas y Necrópolis. Muy bien, ahí está. Cavernas, influencia Chavín hasta ahí, pero Necrópolis ya es más independiente. ¿Por qué? Porque ahí comienza a aparecer cosa Nazca. Ahí está, muy bien. Empezamos con Nazca entonces.
donde recordarás que en mi cumpleaños me voy a ir de paseo, el 2 de febrero ya sabes, vamos a sobrevolar la avenida de Nazca, lo máximo, ¿ok? Pero no solamente Nazca, ojo, sino también ahí va a estar Mochica, ahí está, muy bien. ¿Te acuerdas el señor de Zipán? Ahí está, muy bien. Estaba investigando y cositas, vamos a ir de todas maneras hasta allá. Entonces, Nazca y Mochica se encuentran o son las primeras sociedades pre-incas en el intermedio temprano. ¿Ok? Recuerda que el horizonte temprano está Chavín y Paracas. Ahora vamos al horizonte medio. Recuerda que, otra vez, los horizontes son el momento donde las sociedades, las civilizaciones, tienen gran extensión territorial. Y aquí encontramos a la primera, digamos, al primer imperio panandino del Perú. ¿Cuál es? Tenemos acá a Huari. Ahí está. Muy bien. ¿Ok? Una pizarra. A Wari. Pero recuerda que Wari no está solo en este momento, sino también está Tiahuanaco. Ahora, ¿por qué decimos que es el primer imperio palatino de la época? Porque recuerda que su extensión territorial, como está en un horizonte, era grande. Ahora, Wari, recuerda que también es conocido como la primera fusión, la fusión cultural del Perú. ¿Por qué? Porque absorbe de una otra manera a los Tiahuanaco y a los Nazca. Pero recuerda también que a los Huarpa. No te vayas a olvidar de eso. Muy bien, entonces, hasta todo, no, falta el intermedio tardío. Y acá vamos a encontrar a los Chimú. A los Chimú. Ahí está, ¿no? Los Chimú entonces que se desarrollaron hasta el año 1472 cuando los incas son los conquistadores de los Chimú. Es por eso que los incas están en el horizonte tardío. Ahí está. Y vamos a poner Imperio Inca, ¿ok? Y obviamente esto termina con la conquista en 1532 a manos de Francisco Pizarro, un 16 de junio en Cajamarca, cuando capturan al Inca Atahualpa. ¿Ok? Entonces, digamos, esta es digamos, la periodificación cronológica, ¿no? El espacio temporal donde se desarrollaron. Es esencial que tú aprendas la diferencia entre un horizonte y un intermedio, no te vayas a olvidar, por favor, porque va a servir para que tú puedas identificar en qué momento se desarrolla cada civilización. Vamos a hacer un review rapidísimo, ¿ya? Horizonte temprano, diferencia entre horizonte e intermedio horizonte, extensión territorial, intermedio regional, algo pequeño, sin mucha extensión. En cada uno de ellos, otra vez ponemos acá, horizonte temprano, Chavín Paracas, intermedio temprano, Nazca Mochica, horizonte medio, Huari Tiahuanaco, intermedio tardío, Chimú, ¿ok? Y el horizonte tardío tenemos al imperio incaico. Espero que te haya gustado la clase, que hayas entendido. Si es así, pues dale like, comenta, comparte. ¿Y qué más es? ¿Y qué más es? Bueno, no me acuerdo. Yo soy muy malo para eso. Espero que te haya gustado. Nos vemos. Soy Osvaldo Sosa y esto es Aprendiendo Ciencias Sociales.